Eh, nosotros, dándole continuidad a este ciclo de conferencias que hemos ido organizando desde el año pasado, de manera solamente lo interrumpimos por 2 meses en marzo y retomamos en junio. Y todo el año completo estuvimos con conferencias del más alto nivel, con expositores vinculados a la vida nacional, política, social, a la vida económica y empresarial de este país, que han aportado enormes conocimientos para nuestro servicio exterior, para los funcionarios de la sede del ministerio y para algunos amigos también del campo académico e intelectual que se suman con frecuencia a nuestras conferencias. Alguien tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de un distinguido panameño, y debo decirles a todos que tan pronto le hablé sobre la posibilidad de participar con nosotros, inmediatamente aceptó de manera gustosa y lo hice porque conozco de su talante y su capacidad, y de los grandes aportes que ha hecho a la historia de este país. Es, como le he dicho yo en algunos momentos, él es uno de los actores vivientes más importantes en los últimos años de este país. El doctor Mario Galindo va a conversar sobre nosotros dos aspectos fundamentales. Uno, como él mismo ha titulado nos ha propuesto las conferencias, va a hablar sobre el primer tema, que es que el país tiene dos constituciones. Tal como hemos conversado con él, una vez que finalice esta primera parte, abriremos un periodo de preguntas y respuestas, aclaraciones, dudas y demás. Y luego él abordará el segundo tema, que es la Realpolitik del general Omar Torrijos Herrera. Igualmente seguirá el proceso, preguntas y respuestas, y al final, como siempre, concluyo con algunas observaciones. El doctor Mario Galindo realizó estudios universitarios en Georgetown University, en la Universidad de Puerto Rico y en Tulane University. Ha publicado varios libros sobre temas de derechos y ciencias políticas. Su libro más reciente es de carácter histórico y se titula Episodios cruciales de nuestra historia. De hecho, se lo muestro aquí porque es una obra realmente interesante, y nos cautiva. Yo pensaba que podía leerlo en 2 días, pero es una gran mentira. Me ha tomado varias semanas leerlo por la profundidad de lo que el doctor Galindo expone. Debo decirle además que no solamente voy a mencionar ese aspecto de él, sino que el doctor Galindo también ha ejercido cargos. Y él ha sido ministro de Hacienda y Tesoro, miembro de la Comisión Revisora de la Constitución Política de Panamá, ha sido asesor presidencial, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pertenece a varias asociaciones y a la Academia Panameña de la Lengua y obviamente al Colegio Nacional de Abogados. No quería dejarlo solamente con la numeración de lo que nos puso ahí, porque sé que faltan muchos más datos, pero ese es el doctor Mario Galindo, al quien he tenido el gusto de conocer hace algunos ya años y hemos platicado sobre muchas cosas, y yo siempre como un alumno. Pero bueno, don Mario, la mesa es suya, o como dirían en Naciones Unidas, the floor is yours. Usted está listo para conversar con nosotros. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya puede empezar, don Mario.
Micrófono, don Mario. Dale. Hablo, ahora sí me oyen. ¿Me oyen? ¿Me oyen? No. Ahora sí escuchamos bien. Bien, ok, voy. Empiezo una vez más agradeciéndole, don Edgar, los elogiosos conceptos que ha tenido usted a bien dedicarme, que son producto de nuestra amistad, más que de méritos míos. Como voy a tocar temas en mi primera parte de esta charla sobre temas sobre los cuales teorizó Ferdinand Lassalle, creo conveniente explicar quién fue Ferdinand Lassalle. Yo sé que los abogados que me escuchan están perfectamente enterados de quién fue Lassalle, pero es posible que haya algunas personas que me hacen el honor de escucharme que no sepan quién fue Lassalle. Lassalle nació en Alemania en el seno de una familia de comerciantes judíos. Estudió en la Universidad Humboldt de Berlín y fue un escritor destacado. Fue un socialmente marxista, fue economista, abogado y filósofo. Y a él le debemos uno de los grandes hallazgos del derecho constitucional. Él suscribió una teoría que yo comparto y que comparten muchos abogados panameños, a los cuales me voy a referir más adelante, según la cual todo Estado, todo país tiene en realidad de verdad dos constituciones. Una es la constitución escrita y otra es la constitución que Lassalle denominaba la constitución real. ¿Qué es la constitución real? En opinión de Lassalle, la constitución real está formada, según Lassalle, por un conjunto de elementos sociales, económicos, culturales, ideológicos, que no pueden ser contradichos por la Constitución. Y que cuando surge una contradicción entre la Constitución real y la Constitución escrita, prevalece siempre esta última, la Constitución real. Eso explica, por ejemplo, el hecho que muchas constituciones henchidas de principios generosos en la práctica sean totalmente deformados por la Constitución real. Esa, en una píldora, es la filosofía política de Lassalle. Lassalle tiene en Panamá muchos seguidores. Él murió muy joven, murió a los 39 años de edad a consecuencia de las heridas que recibió en un duelo en el que se batió con el pretendiente de la mujer a la que él amaba. Murió, repito, a los 39 años de edad. Pero nos dejó un legado importantísimo en materia de derecho constitucional y de ciencias políticas. Legado que acabo de explicar en qué consiste. Entre nosotros, los panameños, Diógenes de la Rosa, a mediados del siglo pasado, escribió un sesudo e injundioso ensayo corto que denominó No es culpa de la Constitución. De la Rosa prohijó la tesis de Lassalle, según la cual, repito, todo país tiene dos constituciones. Y en efecto, de la Rosa
consideraba que en Panamá había dos constituciones: la constitución escrita y la constitución que la denominó constitución real. De la Rosa, entonces, en ese ensayo a que me he referido, afirmaba que los problemas que aquejaban al país a mediados del siglo XX no eran imputables ni atribuibles a la Constitución. De la Rosa explicaba que todo país en que opera una democracia, todo país, mejor dicho, según De la Rosa, la democracia presupone un grado de mediana cultura política de parte del país en que va a operar la democracia. Y agregaba entonces De la Rosa que ese es el problema más espinoso que tenía Panamá por delante. Cuando De la Rosa hablaba, estaba vigente la Constitución de 1946, una constitución a la que voy a referirme más adelante, que era sin duda de carácter democrático. Pero, agregaba De la Rosa, el problema nuestro es la falta de cultura, no solamente de las masas populares, sino también de las más altas esferas rectoras de la vida pública. Y ese era el problema de los males que aquejaban al país. No eran culpa de la Constitución. Agregaba, no es culpa de la Constitución, o no son culpa de la Constitución las arbitrariedades, los desmanes, la corrupción del gobierno. Esos males no se le pueden atribuir de ninguna manera a la Constitución entonces vigente. Agregaba, tampoco el quietismo, la insensibilidad, la indiferencia, la incuria del cuerpo social frente a los desmanes del gobierno. Ninguno de esos males es atribuible a la Constitución, sino a la falta de cultura del pueblo panameño. En fechas mucho más recientes, dos grandes juristas panameños, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi y el doctor Harley Mitchell, han adoptado exactamente las posiciones que en su momento, en el siglo XIX, propuso Ferdinand Lassalle. Pedreschi afirma, por ejemplo, que la Constitución que él denomina social, la que Lassalle denominaba real, tiene más influencia en la realidad política nuestra escrita. Afirmaba además que si se quería mejorar la Constitución escrita, era preferible, en lugar de modificarla, tratar de modificar la Constitución social. Está compuesta por hábitos de los gobernados y los hábitos de la clase política panameña. He resumido muy brevemente la posición de Pedreschi en esta materia y a ella me voy a referir un poco más adelante, otra vez, al tratar un tema que debo abordar en esta oportunidad. Don Harley Mitchell prohibía exactamente la misma tesis, solo que él, en lugar de hablar de constitución social, habla de sistema político.
para contrastar el sistema político con el régimen político. Él califica de régimen político las instituciones mediante las cuales el Estado funciona en los estados democráticos. Pero el sistema político es algo mucho más complejo, en opinión de Harley Mitchell, cosa que yo comparto plenamente. El sistema político está compuesto, por supuesto, al igual que en el caso de Lassalle y de Pédreschi, por un conjunto de elementos abigarrados de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, de carácter religioso, que imponen su praxis política muy por encima del régimen jurídico. A esa conclusión llega él después de citar un montón de autores extranjeros y sobre la base de sus propias reflexiones. La obra en que él expone sus tesis se publicó no hace mucho tiempo, pero realmente es una obra que debe ser leída por quienes se interesen por estos temas. Con este trasfondo me quiero referir ahora a la Constitución vigente, la que tenemos hoy día en Panamá. Esa Constitución que don César Quintero denominaba la Constitución de 1983 es producto de una serie de factores que no han sido nunca suficientemente explicados. En 1982, el general Rubén Darío Paredes, entonces comandante de la Guardia Nacional, y el presidente de la Espriella, que reemplazó al doctor Aristides Royo, quien fue desplazado del poder por los militares de una manera caprichosa y arbitraria e injurídica, le dieron paso a un proceso constituyente para reformar la Constitución militarista de 1972. Esta última Constitución realmente no hacía sino reflejar la realidad política de aquel entonces, donde el único factor real de poder en Panamá era la Guardia Nacional. Tanto es así que la Constitución de 1972 le otorgó al general Torrijos, a título de que era el jefe supremo de la Revolución Panameña, la facultad de nombrar y destituir a su arbitrio a todos los funcionarios públicos de alguna importancia en la vida política: magistrados de la Corte, legisladores, en fin, procurador. Torrijos tuvo facultad durante 5 años para nombrar y destituir libremente a todos esos funcionarios de relevancia política. Además, la Constitución de 1972 decía expresamente que los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, debían actuar en armónica colaboración entre sí y con la Guardia Nacional. Y de hecho, era la Guardia Nacional la que manejaba los otros 3 órganos del Estado. Esa es la realidad de la Constitución del 72, expresada pues en forma resumida. Tenía muchas otras disposiciones, pero no tenían que ver con la parte orgánica a la que acabo de referirme.
Paredes y de la Espriella nombraron una comisión revisora de la Constitución de 1972. Todos los partidos políticos que apoyaban entonces al gobierno y todos los partidos políticos que adversaban al gobierno de turno participaron en esa comisión revisora de la Constitución de 1972. Solo un partido político de oposición optó por no participar porque ese partido era partidario de que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y en consecuencia prefirió no participar en la comisión revisora de la Constitución del 72. Esa comisión trabajó arduamente, yo formé parte de ella en representación del Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, mejor conocido como Molirena. Esa comisión, repito, sesionó durante varios meses. Formaban parte de ella. Formaban parte de ella, además, varias personas. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Varias personas sin filiación política. Por ejemplo. Permiso, don Mario. Hay una persona que tiene su micrófono abierto. Por favor, que cierre el micrófono. Continúe, don Mario. Formaron parte de esa comisión, además, varias personas sin filiación política, como por ejemplo Jorge Fábrega Ponce, quien por cierto presidió la comisión revisora, el doctor Humberto Ricord, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, el ingeniero Carlos Enrique Landau. Repito, la comisión sesionó durante varios meses. Yo tengo las actas completas de todas las sesiones. Y al fin, al terminar su labor, presentó un pliego de reforma a la Constitución del 72, que real y verdaderamente lo que hizo fue volver a la Constitución de 1946. Así lo reconoció no una, muchas veces don César Quintero, quien apuntó dos cosas: que la Constitución que se aprobó en la Comisión Revisora era la antítesis de la Constitución militarista de 1972, y que esa Constitución del 83 retomó en forma casi íntegra la Constitución de 1946, aprobada mediante una asamblea constituyente originaria que fue producto de aquella época. Es posible que más adelante alguien me pregunte cómo surgió esa Constitución y le respondería. Bien, tenemos entonces una Constitución vigente que es casi que copia literal de la de 1946. La arquitectura de esa Constitución vigente dio lugar al nacimiento de lo que Marcel Salamín ha denominado la Constitución liberal socialista, porque en efecto la Constitución del 46 era una combinación de una Constitución liberal y de una Constitución socialista. ¿En qué sentido? En el sentido que la Constitución del año 46, y en consecuencia la que tenemos vigente hoy día, le garantiza al individuo todos los derechos y garantías para proteger su libertad individual y además los recursos judiciales para hacer valer esos derechos y esas garantías. Y al mismo tiempo, la Constitución le permite al Estado manejar la economía, reemplazar a la empresa privada, coadyuvar con la empresa privada,
sí, contiene todos los elementos necesarios para que la mano visible del Estado compense lo que se llama la mano invisible del mercado. Es una constitución es bien estructurada, la que tenemos vigente hoy día. Eso no significa que la constitución vigente no pueda ser mejorada, claro que puede serlo. Pero los males que aquejan a este país, como dijo De la Rosa, no son imputables a la Constitución. No eran imputables a la Constitución de 1946 y tampoco son imputables a la Constitución vigente, que es la de 1983. De la Constitución militarista del 72 no queda nada, no queda ni el nombre. Nadie que lea con pupila limpia y ánimo desprevenido la Constitución vigente podrá encontrar en ella nada que huela a militarismo. Absolutamente nada. Ahora bien, hay personas que en este momento son partidarias de que se convoque a una asamblea constituyente originaria o paralela. Después podemos hablar de ese tema. Porque consideran que la Constitución vigente no le permite al gobierno tomar las medidas necesarias para corregir los males sociales y económicos que afectan a este país. Ese argumento es totalmente falaz, es deleznable, es embustero. Eso no es cierto en absoluto. Lo que ocurre es que hay personas que no son conceptualmente inocentes, ¿no?, que afirman que los males que afectan a este país son imputables a la Constitución vigente, lo cual no es cierto. Pero esas personas afirman que las constituciones tienen poderes traumatúrgicos, mágicos, y que pueden transformar la realidad social simplemente por lo que dice la Constitución. Eso no es cierto, eso es falso. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy concreto. Digamos que la Constitución dispusiera, como que casi en efecto lo dispone, que toda persona residente en Panamá tiene derecho a recibir agua potable de la mejor calidad, a precios razonables, en cantidad suficiente para abastecer todas sus necesidades. Esa norma no va a transformar la realidad de la deficiencia del servicio público de administración y de suministro de agua en Panamá. Para que ello ocurra, es menester que el gobierno, no la Constitución, el gobierno invierta los millones necesarios para construir acueductos, mejorar los acueductos existentes, crear las potabilizadoras necesarias para que el agua sea potable, etc. De manera que no son las constituciones las que transforman la realidad, son los gobiernos. Las constituciones per se no construyen obras públicas, no construyen carreteras, no construyen autopistas, no construyen hospitales, no construyen nada. Hay que entender que es el gobierno el que hace esas cosas. En consecuencia, las deficiencias del país son imputables
a los gobiernos y no a las constituciones. Con esto doy por terminada esta primera parte de mi intervención y los invito a que me formulen las preguntas que tengan a bien formularme y yo trataré de contestarlas según mi leal saber y entender. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Excelente exposición, muy académica, pedagógica, y no deja de ser una exposición que debe despertarnos algunas preguntas interesantes. Tenemos una primera pregunta del embajador de Panamá en la República de Chile, al licenciado Mario Antonio Velázquez. Adelante, embajador. Hola, tocayo. Muchas gracias. ¿Cómo está usted, don Mario? Un placer saludarlo. Como usted lo sabe, yo era gran amigo de su padre. Yo sí lo sé. Yo he compartido una mesa con usted una vez. Yo me acuerdo. Claro que sí. Su padre lo admiré mucho. Fue un gran panameño. Muchas gracias, muchas gracias. Don Mario, teniendo en cuenta esa diferenciación que hacía sobre la tesis de La Sal, de una constitución real y una constitución escrita, en el campo de la modificación de una constitución escrita, uno puede consultar cómo se hace esa modificación en esa misma constitución. Si hablamos de alguna modificación de la constitución real o algún mejoramiento más que una modificación, ¿a dónde tendríamos que acudir para ver cómo se puede hacer realidad esa modificación? Don Mario. Para modificar la Constitución escrita están las normas previstas en la Constitución. Hay dos métodos. Uno es el método de las dos asambleas distintas seguidas de un referéndum y el otro es simplemente la convocatoria de una constitución paralela. Repito, pero no, un video del trabajo. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, que lo cierre. Mire, por ejemplo, hay quienes alegan que la Constitución vigente es una especie de colcha de retazos que no admite un parche más. Esa es una frase divertida, una frase graciosa, pero que no pasa de allí. No es cierto que la Constitución vigente sea una colcha de retazos, que no aguanta un parche más. Yo me pregunto, ¿quién tiene el derecho de calificar de parche las normas que se le agregaron a la Constitución en el título sobre el Canal de Panamá? Eso es una irresponsabilidad calificar de parche ese título sobre el Canal de Panamá, que a fin de cuentas es lo que le ha permitido al país asumir la administración del Canal de Panamá, hacerlo mejor que los Estados Unidos y convertir el Canal de Panamá en una empresa rentable que le generó al Tesoro Nacional este año la suma de 1.800.000 millones que pasaron al Tesoro Nacional. Y no es culpa de la Constitución si el gobierno invierte bien o invierte mal los fondos que recibe anualmente de manos del Canal de Panamá, de la autoridad del canal. Una vez más, la responsabilidad de invertir bien o mal esos fondos es exclusivamente del gobierno y no de la norma constitucional. Tampoco es parche
la norma que eliminó el ejército. Tampoco es parche la norma que por vez primera en la República permite que los diputados sean investigados y enjuiciados sin permiso de la Asamblea. En Panamá nunca se consiguió, ni siquiera durante la dictadura militar, que la Asamblea autorizara la investigación y enjuiciamiento de un diputado. Ni siquiera, repito, durante la dictadura militar del general Noriega. Noriega le planteó a la Asamblea una solicitud de que se permitiera el enjuiciamiento de la diputada Mayín Correa y no lo consiguió Noriega. De suerte que es irresponsable calificar de parte de esa norma. Yo podría enumerar varias otras normas que se le agregaron a la Constitución de 83 que no tienen nada de parche. Así que ahora, eso no significa que la Constitución vigente no sea susceptible de ser mejorada. Por supuesto que lo es. Y yo podría más adelante hablar de algunas reformas que me parecen importantes, que no sabría realmente por cuál de los caminos previstos en la Constitución sería conveniente abordarlas. Ahí sí no tengo ideas muy claras, pero en síntesis, don Mario, quiero haber contestado su pregunta. Si tiene alguna adicional, por favor, formúlemela. Estoy bien, Mario. Don Mario, tenemos una pregunta del doctor Aristides Royo. A ver, doctor Aristides Royo, por favor. Muchas gracias. Ha sido una intervención formidable. Y yo quería hacerle una pregunta, Mario, o quería hacerte una pregunta, pero antes necesito hacer un comentario. Es cierto que las constituciones no son las que frenan las actitudes de los seres humanos ni de los políticos, por más bien que estén hechas. Cuando usted habla de la constitución del año 1946, una constitución muy bien redactada, ello no impidió que en 1948 se produjeran las cosas que se produjeran cuando la renuncia forzada del presidente Chanis y ya el hombre fuerte Remón, que luego llegó a ser presidente de la República. Esas reformas en las que usted participó en 1983, que tendían naturalmente a un mejoramiento de la situación, no impidió que en 1984 se dieran unas elecciones que resultaron muy dudosas y que en 1985 se sacara a un presidente de la República, luego se sacara a otro presidente de la República y luego a un tercero. Me refiero a Barletta, me refiero a Del Valle, me refiero al propio Del Espriella, Ricardo Del Espriella, que auspició esa reforma. La pregunta que quiero hacerle directamente es la siguiente: ¿qué podríamos hacer desde esa experiencia que le dan sus años y sus grandes conocimientos constitucionales de este país? ¿Qué podríamos hacer para darle ya no la educación cívica esa que nos daban a nosotros en primaria, solamente en primaria, dar una educación política a los panameños para inspirarles el respeto a la Constitución? Porque de nada vale tener constituciones buenas, bien inspiradas en temas constitucionales profundos, si la conducta de los seres humanos hace años se hubiera dicho hombres, pero la conducta de hombres y mujeres en política no es la adecuada. ¿Qué recomendaría usted, ya sea para universidades, para escuelas secundarias, para toda la vida educativa del país? Mire, habría que empezar por enseñarles historia. Y en Panamá se ha descuidado profundamente la enseñanza de la historia. A partir de un estado docente, un estado que explique lo que ha sido la historia de Panamá, entonces procurar inculcarles
al cuerpo cosas tan sencillas como lo que acabo de explicar, cosas tan importantes como las que he dicho, en el sentido de que los males de este país, es necesario que se entienda, no son producto de las constituciones, son producto de los malos gobiernos. Pero lamentablemente, don los diputados, el pueblo panameño, cuya falta de cultura política la mencionó de la Rosa, a medida ayuda a hacer un apuntamiento aquí que me parece importante. Los males que aquejan a la política panameña hoy día son fundamentalmente el clientelismo y el caciquismo. Yo creo que en buena medida ambas cosas, el clientelismo y el caciquismo, son consecuencia o son un subproducto Al parecer hay un problema con la comunicación, don Mario. Hay un problema, no lo estamos escuchando. Algunas de las explicaciones que ha dado las hemos perdido por cuestión de carácter tecnológico. A ver si podemos reiniciar. Salgamos del caciquismo salgamos del A ver si está Patricia ahí. Que tenemos en el país. En Herrera tenemos 3 circuitos electorales, cada uno de ellos elige un diputado. Los votantes de cada uno de esos circuitos están esperando, a cambio de su voto, dádivas de parte de los diputados. Lo propio ocurre en Los Santos, ahí hay 2 circuitos. Entonces, el sistema electoral... ¿Escuchan bien? Ahora lo estamos escuchando bien. Ahora sí. Okay. Gracias. ¿Dónde estaba yo? Estaba yo afirmando. Al inicio de la comunicación, no sé. Sí, sobre el tema educativo nos perdimos una parte, Mario. Bueno, insisto entonces en una cosa. El Estado tiene que hacer docencia. Me refiero a la Universidad de Panamá, a los colegios secundarios, a los colegios públicos y privados, hacer docencia y enseñar historia. Y como parte de esa historia, hay entonces que analizar las constituciones nuestras, explicar muchas cosas de las que yo he mencionado hoy, que los males de este país no son imputables necesariamente a la Constitución, sino a los malos gobiernos. Pero agregué entonces que el problema radica en la falta de cultura del pueblo panameño. Y esa falta de cultura solamente se puede superar mediante la educación, mediante la docencia. Y mientras tengamos lo que he denominado la pobreza nuestra, he dicho que el clientelismo y el caciquismo son una especie de subproducto o producto directamente de la pésima distribución de la riqueza que tenemos en Panamá, de la pésima distribución de los ingresos.
Y mientras eso sea así, mientras no corrijamos eso, habrá caciquismo y habrá clientelismo. Y agregué que también contribuyen a ambas cosas los circuitos electorales pequeños que tenemos en Panamá, donde cada circuito elige un diputado y los que votan por el diputado están esperando a cambio de su voto toda clase de dádivas y de subsidios. Eso ocurre en todos los circuitos pequeños. En Herrera hay 3, en Los Santos hay 2, en Coclea no recuerdo cuántos hay, pero ese es un problema que agrava el tema de la dependencia de los ciudadanos pobres de las dádivas del gobierno y subsidios del gobierno. Y eso, mientras eso no se pueda corregir, es muy difícil pensar que van a desaparecer esos dos males de la realidad política panameña. Ahora bien, también empezar a decir entonces que convocar una constituyente en este momento, ya sea originaria o paralela, no parece, en este momento no parece prudente. Primero, nadie nos garantiza quiénes van a ser los constituyentes. Los va a elegir el mismo pueblo que hoy día elige a los presidentes y a los diputados y a los representantes de corregimiento y a los alcaldes. No es un pueblo distinto. No es un pueblo que va a cambiar de las 11 de la mañana y va a nombrar a unos constituyentes doctos, egresados en cuestiones jurídicas y de ciencias políticas. Nadie nos garantiza eso. Nadie nos puede garantizar tampoco en este momento que la Constitución actualmente vigente vaya a ser mejorada. Bien puede ser empeorada en muchas cosas. De manera que, en síntesis, repito, lo que hace falta es docencia, lo que hace falta es explicar las cosas como son, o por lo menos como yo creo que son, y esto combatir la pésima de la distribución de la riqueza y de los ingresos que hay en Panamá. Y ese no es un tema que se puede resolver de las 11 de la mañana. Requiere políticas públicas, modificar el sistema tributario, requiere un montón de cosas. Pero esa es la respuesta que le puedo dar a don Aristides. Muchas gracias, Mario. También vamos a darle lectura a algunas de las preguntas que se han hecho, don Mario. La subdirectora de jurídico de la Cancillería, ella ha hecho unos comentarios coincidentes incluso con la respuesta que usted y se centra su cuestionamiento, o más que cuestionamiento, las preguntas en cuál es la deficiencia. ¿Por qué no se enseña la historia? Ya usted explicó eso. Y concluye ella que hay una falta de educación en materia de educación cívica, valga la redundancia. Hay una ausencia de educación cívica en las escuelas. A eso es lo que se refiere ella, don Mario. Ya, yo coincido con ella. No tengo nada que agregar. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta que se quiera formular al expositor de esta mañana en relación al primer tema, por favor? Si no hay pregunta, entonces pasaremos al segundo tema que nos propone nuestro expositor. Entonces, nuestro segundo tema que propone se refiere precisamente a lo que él denomina la Realpolitik del general Omar Torrijos Herrera. Dejamos que sea él precisamente quien nos desarrolle esta tesis que resulta para mí, como estudioso del tema internacional, me resulta interesante cuando se aborda el estudio desde el punto de vista de la Realpolitik, o lo que llamaban los franceses la razón d'État,
Bueno, en todo caso, sea usted, don Mario, el que nos ilustre. Gracias. Primero, quiero hacer una aclaración que considero necesaria. Cuando me refiero a la Realpolitik del senador Torrijos, no aludo en absoluto al proceso, al tema que voy a explicar después en qué consiste. Y digo que es preciso hacer esa aclaración porque el proceso de negociación de los tratados Torrijos-Carter estuvo inspirado en el más puro nacionalismo panameño. Y además está inspirado en el más puro nacionalismo panameño. Torrijos y sus asesores tuvieron el acierto de elevar el problema de Panamá frente a los Estados Unidos a la categoría de un problema de carácter internacional. Hasta esa fecha, Panamá había negociado con los Estados Unidos de forma absolutamente bilateral entre Panamá y los Estados Unidos. La diplomacia panameña, en la época de negociación de los tratados, abandonó esa posición totalmente y convirtió el problema del canal de Panamá en sus relaciones con Panamá y los Estados Unidos en un problema de carácter internacional. Ese fue un acierto que nadie le puede disputar y discutir a Torrijos y a su equipo asesor. Entonces, esa aclaración me parecía muy importante. Me voy a referir ahora a la Realpolitik de Torrijos en la etapa de aprobación de los tratados Torrijos-Carter por parte del Senado de los Estados Unidos. En esa etapa, cuando se hizo, hay que recordar una cosa, para que los tratados Torrijos-Carter fueran, pues eran dos, el tratado sobre el Canal de Panamá y el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal. Esos tratados ya habían sido aprobados en Panamá por el pueblo panameño, en un referéndum que hubo. Y tenían que ser aprobados entonces en el Senado de lograr. El tratado en el que Torrijos hizo gala de la Realpolitik fue el tratado concerniente a la neutralidad permanente del funcionamiento del Canal de Panamá. Ese tratado, cuando llegó a manos del Senado, fue objeto de enmiendas, de aclaraciones, de reservas, de entendimientos, sin los cuales el tratado no habría sido aprobado. Nos habríamos quedado sin ni el Tratado de Panamá, del Canal de Panamá, ni atinente a la neutralidad permanente del canal, no habrían sido aprobados. Nos habríamos quedado sin tratados. Esa es la gran realidad de las cosas. Y además hay que tomar en cuenta algo. ¿Quién reemplazó al expresidente Carter en la presidencia de los Estados Unidos? Ronald Reagan. Con Ronald Reagan en la presidencia, los tratados Torrijos-Carter jamás habrían sido aprobados. Esa es mi opinión. Bien. El general Torrijos tuvo que tomar una decisión muy difícil y su equipo asesor muy difícil. Si no aceptaban
enmiendas, reservas, aclaraciones, entendimientos propuestos por el Senado, repito, no habría habido tratado. Y el general Torrijos y su equipo asesor tomaron la decisión de que pese a que esas reformas, enmiendas, aclaraciones, entendimientos no habían sido aprobadas por el pueblo panameño, el general Torrijos las incluyó en los instrumentos del canje de ratificaciones del canal. Si no se hubiera tomado esa decisión, en mi opinión, los tratados, repito, no habrían sido aprobados. Allí fue que el general Torrijos actuó en función de lo que se denomina realpolitik, que consiste precisamente en una política que se basa en criterios pragmáticos y no ideológicos. Y repito, esa realpolitik de Torrijos es lo que hoy día le garantiza, que hoy permitió el desmantelamiento, la desaparición de la zona del canal, la reversión a Panamá de todos los bienes que formaban parte de la zona del canal, con todas sus mejoras, edificaciones, calles, instalaciones deportivas de toda índole. Permitió también el desmantelamiento de las bases militares que funcionaban en la zona del canal. Y permitió finalmente que el tratado pasara a manos panameñas y se convirtiera, lo repito, en una empresa rentable y bien manejada por panameños. Y hoy día tenemos un canal ampliado por nosotros los panameños. De manera que ese cúmulo de cosas que se lograron en el tratado Torrijos-Carter se habría puesto, a mi juicio, en peligro si Torrijos y su equipo asesor no toman la decisión de incluir las enmiendas, reservas, reformas y entendimientos, etcétera, en el canje de ratificaciones de los tratados. En eso consistió la realpolitik de Torrijos. Y repito, la realpolitik no formó parte en absoluto de la etapa negociadora. En esa etapa prevaleció, repito, el nacionalismo panameño y el acierto de elevar el problema a la categoría de problema internacional. Panamá logró el apoyo de los países del movimiento de países no alineados. Panamá logró el apoyo de Europa. Panamá logró el apoyo de Latinoamérica a base de diplomacia, una diplomacia agresiva. Diplomacia que, por cierto, se inició con una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se celebró en la isla de Contadora. Y por ahí empezó el proceso de negociación que culminó exitosamente. Gracias. He terminado esta segunda parte de mi presentación. Gracias. Y agrego una cosa que es importante. Esto lo dice una persona que, como yo, adversó la dictadura militar y además ni siquiera votó por los tratados Torrijos-Carter, pero con la perspectiva que da el simple transcurso de los años, uno tiene derecho de modificar su manera de enfocar las cosas. Y es el caso mío. Gracias. Muchísimas gracias, don Mario. Excelente exposición, ambas. Y esta última en particular dice mucho de su capacidad, de su sinceridad, de su compromiso y lo que me consta a mí de sus preocupaciones por los temas del país. Y no son todos los panameños que han podido en algún momento dado rectificar o
reconocer que de alguna manera habían tomado un camino distinto, pero usted ha hecho una gran, digamos, este es un testimonio histórico importantísimo que tiene que trascender y debe, desde mi punto de vista muy particular, generar toda una corriente de discusión y animar a otros panameños que en un momento dado adoptaron una posición muy política, más que ideológica, muy política, a que puedan revisar sus pasos andados. Entonces, don Mario, le agradezco profundamente este señalamiento que hace y, como digo, demuestra su talante y su gran capacidad y su decencia y honestidad para enfrentarse a un auditorio como este, que realmente va a tener a partir de este momento suficientes elementos para poder explicar mucho los temas nacionales. Abrimos entonces el periodo de preguntas y respuestas para todo aquel que quiera hacer sus aportes. Hoy preguntas al doctor Mario Galindo. Aquí hay un agradecimiento de la subdirectora de Asuntos Jurídicos que agradece la ilustración suya, don Mario. ¿Alguna pregunta? Tengo la mano levantada. Don presidente, no lo vi. No, yo nada más quiero decir que lo que ha dicho el doctor Mario Galindo es una expresión de un caballero, de un hombre recto, especialmente de un gran jurista, porque él ha aplicado un principio del derecho, los latinos llamaban, los romanos llamaban el jus sum quique es decir, dar a cada pueblo que le corresponda. Por eso ha hecho ese reconocimiento noble a la realpolitik de Torrijos. Yo quisiera contar nada más una sola decir que efectivamente para tenemos que aceptar algunas enmiendas, algunas observaciones, algunos entendimientos con Estados Unidos. Hubo uno que sí que nos preocupó y que estuvo a punto de hacer naufragar los tratados Torrijos-Carter, y fue el de la dichosa enmienda de Concini, que motivó que Panamá se moviera en un sentido de que si esa no se modificaba, Panamá no podía aceptar los tratados. Y era tan dura como esto. En caso de una agresión o ataque, Estados Unidos puede intervenir en Panamá. Y luego agregó el senador de Concini cuando fue preguntado que incluso podía intervenir en los asuntos internos. Esto motivó viajes a Estados Unidos, y tengo que mencionar aquí a dos personas muy vinculadas a la lucha contra esa enmienda, que fueron Gabriel Galindo y Gabriel Luis Galindo, y también Jaime Arias Calderón, conocido como Jimmy Arias Calderón. Y viajamos a Miami a hablar con el abogado William Rogers, y se logró cambiar, pero ¿de qué manera? Torrijos viajó de Europa a Washington e hicieron un entendimiento iguales, en el sentido de que Estados Unidos lo hizo el presidente Carter y se incluyó en los tratados, y lo hizo Torrijos, se incluyó en los tratados. Cada uno hizo una declaración en la cual se dice que en ningún momento la defensa que Estados Unidos podría ejercer del canal podría ir contra la soberanía, el sistema político o la independencia de la República de Panamá. Y hecha esa aclaración, entonces fue aceptada, lo cual no evitó. Claro, eso fue posterior a una declaración de Torrijos en la cual reconoció también como una expresión oral de su realpolitik, cuando el 7 de septiembre del 77 dijo: Panamá está a paraguas del Pentágono. Esperamos que Estados Unidos actúe con juicio. De verdad le agradezco mucho esta intervención, Mario. Don Mario, también hay una pregunta de Nadia Montenegro, nuevamente la licenciada Nadia Montenegro, que hace una pregunta realmente apropiada, ¿no?, para estos nuevos tiempos. Ella dice:
¿cómo pudiese el país aplicar una realpolitik dada su experiencia, tomando en cuenta su experiencia pasada en el contexto geopolítico presente? Tremenda pregunta. Micrófono, Mario. Edgar, la pregunta concreta, ¿cuál es? La licenciada Nadia pregunta lo siguiente, de cómo, en base a la experiencia política panameña, cómo se pudiese aplicar una realpolitik en base al nuevo contexto geopolítico. Bueno, me parece la pregunta muy interesante y muy pertinente. Yo voy a completar ahora la frase que pronunció Torrijos a raíz de la aprobación del tratado, de los tratados de Torrijos-Carter. Torrijos dijo, lamentablemente no tengo las palabras exactas, pero él dijo, efectivamente hemos firmado un tratado que nos coloca bajo el paraguas del Pentágono. Y agregó, ese tratado puede convertirse en una fuente permanente de intervenciones si las futuras generaciones no saben administrarlo con prudencia. No creo que citaba las últimas palabras con total exactitud, pero eso fue el sentido general de la declaración del general Torrijos cuando reconoció que el tratado nos colocaba bajo el paraguas del Pentágono. Bueno, esa sugerencia Torrijos de que el canal, de que las futuras generaciones deben administrar el tema con prudencia, con sensatez, con juicio, es una manifestación hoy día de lo que sería el realpolitik aplicado a la coyuntura actual. La sugerencia del general Torrijos sigue teniendo vigencia y es preciso respetar su consejo. Si no administramos eso con juicio, con sensatez, con sentido pragmático de las cosas, podemos entonces poner en peligro muchas cosas que meter. Me voy a atrever a leerlo, es en el último párrafo precisamente que usted recupera en su trabajo, en su obra reciente, la frase exacta del general Torrijos, entre comillas, abro comillas, estamos pactando un tratado de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Cierro comillas. Exactamente. Y yo estoy de acuerdo con él. Sí. Ahora muchas personas, incluyéndome a mí, porque muchas personas ahora entendemos la profundidad de esas palabras. De hecho, uno de los actores que estaban con él la noche en que se escribió el discurso, me contó, y lo tiene, porque él lo tiene en Boston, el señor vive en Boston, tiene 90 años, era amigo personal del general Torrijos, y él entregó una copia a la hija del general Torrijos de su puño y letra los que escribió y esos párrafos a los que se referían. Es interesante porque ese realpolitik, en efecto, como usted señala, don Mario, no se trata de una, digamos, una política en términos o que sirvió de base al conjunto del proceso de negociación, sino fue un momento específico, adecuado, que le sirvió para
darle, digamos, desde el punto de vista a las futuras generaciones, un instrumento para poder articular una defensa en relación a la soberanía y a la independencia nacional. Nuevamente, don Mario, muchísimas gracias por su exposición y por ese acto tan generoso suyo de reconocer lo que usted durante alguna época pensó, y sé que no es fácil tomar decisiones y corregir rumbos y pasos andados. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta de ningún otro expositor, embajador, cónsul, miembro del cuerpo diplomático, del sector académico vinculado a este conversatorio del día de hoy, entonces daremos por concluida esta faena, esta velada que realmente a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Y nuevamente, gracias, don Mario. Gracias a usted, don Edgar. Cerremos.